Bienvenidos a esta nueva clase de manejo de contaminantes del suelo, en la que vamos a empezar una nueva unidad. En concreto, esta ya destinada a conocer distintas tecnologías de remediación de los suelos contaminados, una vez que en las unidades anteriores hemos podido ver cuáles son las distintas interacciones entre los contaminantes y entre el suelo y cuáles son las características también de cada uno de ellos. En este primer tema vamos a ver algunas de las tecnologías de remediación y en sucesivas clases veremos otras tantas porque son multitud de tecnologías y es necesario que las veamos poco a poco. En primer lugar, vamos a ver los tipos de tratamientos que hay, dividiéndolos en tratamientos biológicos, físico-químicos y térmicos. Y después vamos a ver estos tratamientos que se utilizan en distintas tecnologías según el objetivo de remediación que tengan estas tecnologías. Y vamos a ver las tecnologías de contención, las tecnologías de confinamiento y más adelante veremos las tecnologías de descontaminación, pero se los pongo aquí para que sepan que esas tres son los tres objetivos que se persiguen con estas tecnologías, y así es como nosotros los vamos a clasificar teniendo en cuenta dicho objetivo. Respecto a los tratamientos biológicos o tecnologías de bioremediación, que seguro que ya están ustedes familiarizados con algunos de ellos, pues recordad que utilizan organismos vivos que pueden ser de distinto tipo, plantas, hongos, por supuesto las bacterias, y lo que hacen es que estos organismos se utilizan para la degradación, para la transformación o para la remoción de compuestos orgánicos tóxicos. Ya que son organismos vivos, se utilizan para los compuestos orgánicos. Y dependiendo de las actividades catabólicas de los organismos y de su capacidad natural para utilizar los contaminantes como fuente de alimento y energía, se utilizarán unos organismos u otros, ¿no? Dependiendo de esas distintas capacidades. Al ser multitud los organismos vivos que se pueden utilizar, pues las rutas de biodegradación también varían muchísimo y se pueden hacer pues degradación a través de reacciones de óxido-reducción. También se pueden inmovilizar contaminantes mediante procesos de sorción, e incluso puede haber reacciones de acomplejamiento y de quelación que inmovilizan también los metales pesados, por ejemplo. Estas tecnologías de bioremediación pueden emplear organismos que estén en el propio lugar, que sean organismos nativos para los tratamientos in situ, o también se pueden utilizar organismos que sean exógenos, que se traigan, que se cultiven fuera, se cultiven en el laboratorio y que no pertenezcan al medio, pero que se inoculan para conseguir la remediación. Y estos pueden ser en condiciones aerobias o en condiciones anaerobias, entre otras serie de características. Entonces, pues se hacen una idea de la diversidad de tratamientos que puede haber dependiendo de los contaminantes y dependiendo de los organismos vivos que se utilicen en distintas condiciones. Respecto a los tratamientos físico-químicos, podemos decir que lo que hacen es que aprovechan las propiedades físicas y o químicas tanto de los contaminantes como del medio contaminado para destruir, para separar o para contener la contaminación. Estas tecnologías suelen ser no muy caras, digamos, y sobre todo que se pueden emplear en tiempos cortos, aunque tienen un problema que puede hacer que sean más costosas cuando los productos resultantes del tratamiento pues haya que retirarlos a otro lugar o requieran de un tratamiento posterior. Y respecto a los tratamientos térmicos, decir que estas tecnologías, al igual que las físico-químicas, también se utilizan para destruir, para separar y para inmovilizar los contaminantes. ¿Qué es lo que sucede con estos tratamientos? Es que cuando están destinados a separar los contaminantes, al aumentar la temperatura, esto lo que hacen es que se volatilicen muchos tipos de contaminantes y esos gases, esos vapores, pues requieren de un tratamiento. En cuanto a las técnicas de tratamiento térmico, que lo que hacen es que
en vez de separar, lo que hacen es que destruyen el contaminante, pues ese proceso de calentamiento a veces genera residuos que requieren también otro tratamiento posterior a veces, o que requieren también de una disposición final en otro lugar para dejarlos ahí almacenados. En cualquier caso, también tienen una ventaja, que es que son tratamientos que suelen ser bastante rápidos, porque en muchos casos es coger el terreno y quemarlo, ¿no? La incineración, más rápido que eso no hay ninguna, pero son tratamientos que suelen ser caros, debido principalmente a los costos de energía y también a aquellos que son tratamientos ex situ, que entonces tienes que hacer remoción de tierras y puede ser más costoso. Bien, una vez visto los tratamientos según la tecnología que se utiliza para la remediación, pues vamos a reclasificarlos en otra manera, que es según el objetivo de la remediación, que es a mí la que más me interesa que consideremos a la hora de estudiar estos tratamientos. Obviamente tenemos que saber que si son biológicos, si son físico-químicos, si son térmicos, pero para el objetivo del estudio, e incluso yo creo que para tenerlos en la cabeza, me parece mucho más interesante clasificarlos según cuál es el objetivo de remediación. Porque cuando yo vaya a enfrentarme a un suelo contaminado, tengo que decidir qué es lo que quiero hacer con ese suelo contaminado, independientemente que luego lo utilice de una manera física o química o térmica, ¿no? Pero lo importante es saber para qué utilizo los tratamientos. Y para eso los vamos a dividir en estos tres objetivos, que son los tres con los que se utilizan. El primero de ellos es el objetivo de contención, que lo que se encarga es de prevenir o de reducir significativamente la migración de los contaminantes, es decir, su movimiento a través del subsuelo. Lo que pretendo simplemente es evitar que eso suceda, ¿de acuerdo? Estos procesos suelen utilizarse cuando no se puede hacer la descontaminación. Entonces, bueno, pues como mínimo lo que hago es que estos contaminantes no migren, ¿no? Los dejo ahí, que no se vayan a otro lado. Este terreno está contaminado, pero por lo menos no se contamina más. Esa sería como la opción, la última opción, aunque es la primera que vamos a ver. Otro tipo de tratamiento, el segundo objetivo que puedo tener, es el del confinamiento. El confinamiento de los contaminantes, que lo que consiste en atrapar o en inmovilizar los contaminantes en su propio medio, lo que se considera un confinamiento in situ, o confinar estos contaminantes en otro lugar, lo que se considera un confinamiento ex situ. Esto mediante distintos tratamientos físico-químicos o térmicos. Lo que hago es que al final transformo los contaminantes en unas sustancias que ya no ni se van a volatilizar, ni se van a diluir y no van a pasar a otros lugares, ¿no? Tanto si lo he hecho in situ como si hago ese confinamiento ex situ. Bien. Y por último, pues el último objetivo de remediación, en teoría, pues debería ser al que todo tratamiento debería aspirar, es el de la descontaminación. Ya que ha habido una contaminación, ha habido la llegada de un producto en unas concentraciones, como ya habíamos visto, que no son las naturales y que puede o no producir luego toxicidad, eso era polución, ¿recuerdan? Pues esta contaminación que no es natural, lo ideal es que se elimine, ¿no? Y el objetivo de los tratamientos, pues el objetivo último debería ser esta descontaminación, esta eliminación de los contaminantes. Bien, pues entonces, teniendo en cuenta estos tres objetivos, vamos a ir viendo una serie de tecnologías para que vayamos viendo las opciones que hay según el contaminante, según el medio y según un montón de características, un montón de condicionantes que tenemos que considerar a la hora de abordar un proceso de remediación. Y bueno, vamos a empezar con el primer tratamiento, que es un tratamiento de contención, y es un tratamiento in situ como todos los de contención. Primero les voy a explicar un poco cómo he preparado las diapositivas, porque todas van a estar con este formato. Todas he intentado resumirlo en una sola imagen para que tengamos una visión clara y directa
de cuáles son las características y que todos tengan los mismos contenidos para que así podamos comparar unos con otros. En cada una de estas diapositivas lo que he hecho ha sido, pues obviamente, poner el nombre, pero comienzan con ese título en el cual se clasifican según esta clasificación que acabamos de decir de el objetivo de la remediación. Entonces, primero vamos a ver los tratamientos de contención. Después hay una pequeña descripción de en qué consiste el tratamiento y a continuación cuáles son los contaminantes que se suelen tratar o los principales contaminantes a los que está destinado este tipo de tecnología. A continuación he puesto un cuadrito con las principales limitaciones que tenemos que tener en cuenta para usar estas tecnologías y los aspectos ambientales, algunos de los aspectos ambientales que debemos de considerar. Bien, la diapositiva pues, se complementa, como ven, con un cuadrito en el que se habla del costo y se identifica con el símbolo de la moneda, el símbolo del dólar, según la cantidad que sea relativa a otros costos. Bien, la menor cantidad obviamente es un simbolito, 2 simbolitos es más y 3 es pues mucho más caro. Al final he puesto siempre una imagen para que tengamos una manera, para que veamos de manera visual en qué consiste el tratamiento y podamos de esta forma pues tener una imagen mental en la cabeza de en qué consiste el tratamiento, en cuáles son sus principales limitaciones, a qué va dirigido y sus costos. Y todo ello utilizando unos colores para diferenciar los tratamientos según la tecnología utilizada, si son físico-químicos, biológicos o térmicos que hemos visto antes. Eso, como ya lo he descrito anteriormente, no vamos a entrar mucho en ello, simplemente vamos a ir hablando de ellos por grupos para ir entendiendo más o menos todo ese tipo de tratamientos, cómo funcionan. Veremos muchas similitudes entre ellos, pero ya, como les digo, eso es como algo secundario. Simplemente al ir describiéndolos vamos a entender que son térmicos o que son biológicos, ¿no? Si la propia descripción te lo va diciendo. En cambio, es mucho más interesante pues que tengamos una idea de si están destinados a la contención, al confinamiento o a la remediación. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este primer tratamiento que se llama, ¿no? Con esa tecnología para ser más preciso, llamada barreras físicas tanto verticales como horizontales y es una técnica de contención mediante este tipo de barreras que lo que buscan es prevenir o reducir significativamente la migración de esos contaminantes orgánicos e inorgánicos, bien, sirve para tanto orgánicos como inorgánicos y tanto para suelos como para aguas subterráneas también. Ahí en la imagen se puede ver que lo que consiste es en introducir un muro pantalla, ¿no? Que con una inyección vertical de una lechada que puede ser de cemento o de otros materiales y ese muro lo que hace es que evita que el contaminante migre. Bien, ese muro, según la profundidad que tenga, puede estar solo en el sustrato de suelo o puede llegar también hasta alguna zona de las aguas subterráneas. Bien, entonces este tratamiento, perdón, se utiliza para cualquier tipo de contaminante, tanto orgánicos como inorgánicos. No está orientado a ningún grupo en particular de ellos, porque en realidad lo que hace es que pone una barrera. Me da igual que lo que esté contaminado sean metales pesados o sean otras cosas, o sea, que sean compuestos volátiles, que sean compuestos de origen de origen industrial, me da igual, ¿no? Tengo un área contaminada y por algún motivo no puedo hacer la descontaminación, perdón, entonces por lo menos lo que hago es que evito que se vayan y son para cualquier tipo de contaminante. Tiene algunas limitaciones, ¿no? Esta tecnología, obviamente esa barrera, ese muro, pues es sensible con el paso del tiempo al ataque de ciertos ácidos, de ciertas bases, por supuesto, de ciertas soluciones salinas, ¿no? De otros productos químicos, pues entonces con el tiempo se puede ir degradando. Y por lo tanto esas paredes están sujetas a un deterioro en el tiempo. Entonces tengo que ser consciente que con poner una barrera ahí no
va a durar a lo mejor eternamente esto. Tengo que tener en cuenta cuál es el contaminante para ver de qué manera limito su movimiento. Bien, ¿cuál es uno de sus principales problemas respecto al ambiente? Es que yo puedo contenerlos en el suelo, en el agua subterránea, pero no se controla la volatilización de ciertos contaminantes a la atmósfera. De manera que puede ser que haya problemas en ese sentido. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un método más sencillo, es, digamos, poner una barrera, tanto vertical como horizontal, para evitar que migre el contaminante. Ahí vemos que se puede utilizar para cualquier cosa, tiene sus limitaciones, tiene el problema de la volatilización y tiene las ventajas de que bueno, se puede utilizar para superficies extensas, ¿no? Porque no tengo que ir metro cuadrado de metro cuadrado, ¿no? Sino que a lo mejor, imagínense, se me ha contaminado 500 hectáreas, pues con que solo pongo una barrera en el frente de hacia donde migraría el producto, en cuanto a la pendiente, por ejemplo, podría ser, pues entonces puedo contener toda esa superficie, ¿de acuerdo? Y por lo tanto tiene una rápida implementación. Es muy fácil hacer un agujero en el suelo y rellenarlo con estos muros pantalla. Bien, bueno, aquí me he entretenido un poquito más en este tratamiento para que vayan entendiendo cómo se distribuye, para que vean en qué se tienen que ir fijando. Y a continuación vamos a ir viendo otros. Quizá la idea no es entrar tanto en detalle en todos los tratamientos. Digamos, me interesa que tengamos esta idea en la cabeza porque estos tratamientos al final, hasta que no los has practicado, pues no entiendes ciertos detalles que solo la práctica y la experiencia te lleva a conocer. Entonces, el objetivo principal es que tengamos en la cabeza su finalidad, cuáles son sus principales limitaciones, cuáles son todos los que existen, por lo menos para que tengamos como esa versatilidad de cuando tengamos un problema saber a qué recurrir. Y luego ya, cuando obviamente, cuando uno quiere hacer un trabajo concreto, pues ya tiene que profundizar mucho en ello y encontrar las maneras adecuadas para las características propias de cada situación, ¿no? Pero entonces, con que tengamos esto en la cabeza, con que tengamos básicamente, digamos que al final recordemos la mitad de cada una de estas diapositivas, pues ya es fantástico para poder tener esa información que luego nos permitirá acudir a un proceso ya más de estudio en profundidad a la hora de trabajar. Otra tecnología de contención in situ que también utiliza una barrera es la denominada barreras de suelo seco. Esta tecnología consiste en la desecación del suelo mediante el flujo de aire seco y así se consigue la retención, de los contaminantes líquidos. Esto lo que hace es que el aire seco vaporiza el agua del suelo y lo conduce, ese vapor de agua, a unos pozos de extracción. En la imagen pueden ver cómo hay unos pozos a través del cual se inyecta el aire seco y en otros lugares a cierta distancia se ponen esos pozos de extracción que extraen ese aire con el contaminante líquido que es empujado por el aire. Disculpen por no sé si ven bien la imagen, pero no he encontrado una imagen de más calidad. Que esta tecnología se utiliza, pues al igual que la anterior, para distintos tipos de contaminantes, tanto orgánicos como inorgánicos, porque al ser de contención, pues sirve simplemente para parar los contaminantes, siempre y cuando pues, puedan ser movidos por ese vapor de agua. Y el problema que tienen es que esta tecnología lo único que puede hacer es contener esos contaminantes dentro de un área. No puede hacer mucho más, ¿no? Los contiene ahí, pero no los elimina totalmente y tiene problemas luego de que esto puede dar lugar a que sea necesaria la remediación mediante otras tecnologías posteriormente, porque digamos que puede ser en algunos casos una tecnología que se utilice temporalmente para retener mientras se consigue realizar o avanzar en la instalación de otro tipo de tecnologías mucho más eficaces para la remediación.
Y el último tratamiento de contención que vamos a ver es el denominado sellado del suelo. Este tratamiento consiste en modificar el suelo, esa estructura del suelo, para disminuir su permeabilidad y así evitar que el contaminante migre en profundidad. Lo que se hacen es unas perforaciones y se inyectan lechadas de distintos tipos de materiales según el contaminante que haya para contener en ese espacio físico el contaminante. Al igual que los anteriores, tampoco está destinado a un contaminante concreto, sino que se puede usar para contaminantes orgánicos e inorgánicos, y lo único pues que presenta también las limitaciones que presentaba el primer tratamiento de contención que vimos, el de las barreras horizontales o verticales. En este caso es similar, lo único que digamos que sería como una barrera subterránea, y lo que hace es que obviamente no se controlan la volatilización de los contaminantes a la atmósfera, porque yo evito que migren en profundidad, pero no que se volatilicen. Y también tiene el problema, como el de las barreras que mencionaba, que dependiendo del tipo de contaminante, si es ácido, si es base, pues va a ir deteriorando o puede ir deteriorando esa barrera que se pone, ese sellado, y con el tiempo pueden deteriorarse y pueden romperse. Una vez visto los tratamientos de contención, vamos a pasar ahora a ver los tratamientos de confinamiento. Ven que la estructura es la misma, incluso el color es el mismo, este azul de los tratamientos físico-químicos, pero ya no estamos hablando de tratamientos de contención, sino de tratamientos de confinamiento, que lo que hacen es que buscan atrapar o inmovilizar los contaminantes del propio medio, en el suelo, en la arena, en el sedimento, y lo que hacen es que impiden su liberación al medio ambiente. Pero no, lo que no hacen es destruir o eliminar el contaminante, como pueden hacer otros tipos de tratamientos, ¿de acuerdo? No lo destruye, simplemente impide su liberación y desprendimiento. Este tratamiento en concreto es el de la inyección de solidificantes o solidificación, que consiste en el encapsulamiento del contaminante al introducir en el suelo ciertos aditivos solidificantes. ¿De acuerdo? Tiene que ser al final un producto, el resultado final de esa inyección es un material sólido que es estable, por eso no migra, y que es impermeable al agua. Este tratamiento se utiliza para contaminantes inorgánicos exclusivamente. Son contaminantes inorgánicos y tiene que ser en lugares donde donde haya una baja cantidad de materia orgánica y donde haya una poca saturación del suelo, perdón. O sea, no puede haber mucha agua, ¿de acuerdo? Tiene que ser sitios secos, sitios que que no estén cerca del nivel freático, y que tengan poca materia orgánica, y sitios que tengan mucha permeabilidad, porque yo al inyectar el material con el solidificante, el agua con el solidificante en realidad, lo que quiero es que a través de la permeabilidad del suelo vaya desplazándose y vaya generando ese compuesto sólido estable. Lo que sucede muchas veces es que estos contaminantes pues se pueden tratar cubriendo la zona superior, pero la manera más efectiva es la que aparece en esa imagen, que es introduciendo unos barrenos que se introducen verticalmente con unas paletas rotatorias, que lo que hace es que con unos depósitos que hay fuera se introduce el agua con el solidificante y se van moviendo a través del suelo gracias a la permeabilidad y van produciéndose ese material estable. Al final lo que se hace es que ese suelo o ese lodo que se ha tratado pues queda en el sitio y se cubre con suelo limpio o con un pavimento, por ejemplo, si está cerca de una zona urbana. De esta manera he conseguido pues fijar el contaminante, confinarlo, y puedo utilizarlo eso para otro tipo de usos que no sean obviamente usos agrícolas o similares.
Otro tratamiento de confinamiento es el denominado de estabilización físico-química. A diferencia del anterior, este tratamiento es un tratamiento ex situ y el anterior era in situ. ¿Qué significa eso? Ex situ significa que no se realiza el tratamiento en el lugar donde se ha producido la contaminación, sino que el material se lleva a otro sitio donde es tratado. ¿Y cómo se trata? Pues mediante la adición de ciertos materiales que lo que hacen es que limitan la movilidad del contaminante transformándolo en una sustancia que es menos móvil o menos tóxica. Por ello se utiliza principalmente para compuestos inorgánicos, como los metales pesados. No es muy útil para compuestos orgánicos, por ejemplo, para pesticidas. O sea, sobre todo compuestos inorgánicos como los metales pesados. ¿Y qué es lo que se hace? Pues ese material que digo que se ha contaminado en un lugar se retira, ese suelo se retira y primero recibe un pretratamiento para eliminar la fracción gruesa y después se mezcla en unos tanques con agua y con esos aditivos y estabilizantes, ¿no? Que lo que hace es que lo transforman en esa manera menos móvil y menos tóxica. Ahí en la imagen se puede ver un poco el proceso. El resultado final es que hay un suelo o un lodo, bueno, que es tratado y que nuevamente se coloca en el sitio donde se ha producido donde se ha retirado o se deposita en un vertedero controlado. El problema de este tratamiento es que el material resultante, pues si no se puede reutilizar, pues hay que tratarlo como un residuo. No se puede realizar esta estabilización y luego botarlo en cualquier sitio, ¿no? Y otro de los problemas es que este tipo de tratamientos, al ser un tratamiento físico-químico, pues da muchas veces lugar a cierto tipo de gases tóxicos que deben de ser tratados antes de emitirse a la atmósfera, con lo cual requiere pues de un sistema, una tecnología que haga que todo el proceso sea seguro. El último tratamiento que vamos a ver de confinamiento es el de vitrificación. Este tratamiento es un tratamiento térmico y por ello lo representamos con estos tonos anaranjados para diferenciarlo de los tratamientos físico-químicos que hemos visto hasta ahora que tenían ese tono azul. Este tratamiento es también de confinamiento, aunque sea térmico, y puede ser tanto in situ como ex situ. Lo que consiste, al ser un tratamiento térmico, consiste básicamente en calentar el suelo a altas temperaturas, en torno hasta los 2000 grados centígrados, para conseguir que el contaminante se fusione y se transforme en un material vítreo estable. Bien, este tratamiento se utiliza sobre todo para contaminantes inorgánicos, como muchos metales pesados, pero también para algunos contaminantes orgánicos. La característica que tiene en el tratamiento in situ es que la profundidad máxima no puede ser normalmente más de 7 metros porque necesita zonas que sean suficientemente porosas, hay una porosidad homogénea para que a la hora de calentar se produzca la transmisión del efecto. En lugares que tienen unas formaciones heterogéneas, por ejemplo, pues el tratamiento en profundidad pues máximo puede ser como hasta 5 metros. Entonces es una limitación que debemos considerar. Y otro de los problemas que tiene es el alto consumo energético, ya que al calentar a altas temperaturas pues es mucho el consumo y por lo tanto su costo es bastante elevado. En la imagen pueden ver el esquema de cuál es el tratamiento in situ, cómo se ponen esos electrodos, porque la manera en que funciona es depositando primero una capa, ven en la imagen, hay una capa de un material que tiene una alta conductividad eléctrica, como por ejemplo puede ser el grafito, y después esto se calienta con esos dos electrodos que se sitúan, ¿no? Situado a cierta distancia y se consigue que haya una fusión del material contaminante con el suelo subyacente. Esa imagen es la del tratamiento in situ y, como digo, también puede haber un tratamiento ex situ, que lo que se hace es que el calentamiento del suelo se puede conseguir a través de otro tipo de tecnologías, aunque la corriente eléctrica sigue siendo también la más extendida. En cualquier caso, el tratamiento ex situ, como anteriormente hemos visto, pues al final ese material se puede
devolver al sitio o será tratado como un residuo que tendremos que dar un destino correspondiente. Bueno, yo creo que aquí vamos a dejar esto para acabar con con estos dos objetivos de remediación, con el confinamiento y con la contención que hemos visto. Así, en esta primera clase vamos entendiendo un poco cómo se organiza, esos colores, diferenciamos contención, luego diferenciamos confinamiento, que si in situ, que si ex situ, vemos cuáles son las características que tienen, a qué contaminantes van destinados y vamos entendiendo un poco las distintas tecnologías que se utilizan. Entonces, yo creo que con esto ya nos podemos dar por satisfechos el día de hoy y en la próxima clase profundizaremos en el resto de tratamientos que son de descontaminación. Aquí hemos visto 3 de confinamiento, 3 de contención y el próximo día veremos todos los de descontaminación para así no liarlo mucho, porque yo les aseguro que mientras yo lo he preparado y lo he estudiado, porque como saben también para mí es la primera vez que estudiamos esta materia, pues hace falta una cierta organización para no tener al final en la cabeza pues un relajo espectacular con tantos tratamientos, tantos métodos y tantas cosas. Entonces, con que hoy nos quedemos con estos 3 tratamientos de contención y otros 3 de confinamiento, sean térmicos o sean físico-químicos, da igual, y vamos viendo ya cómo funcionan, pues en la próxima clase nos dedicaremos a todos los tratamientos de descontaminación. Con esto, pues nada más, revisen esto por favor y en la tutoría de esta semana pues vamos a ver si tenemos alguna duda y si debemos de quizás profundizar en alguna manera o podemos al contrario quizá hacerlo de una manera menos detallada y simplemente con las diapositivas ustedes tienen suficiente información. Así que bueno, vamos a ver cómo funciona esta primera semana y a partir de eso pues seguiremos viendo los otros tratamientos. Sin nada más, pues me despido de ustedes, que tengan una excelente semana y hasta pronto.